En esta demostración sobre criptografía vamos a ver cómo podemos hacer un ataque a contraseñas, un ataque estático. Tenemos un archivo con contraseñas cifradas y queremos utilizar una herramienta como John the Ripper, que viene en Kali Linux, para intentar descifrar esas contraseñas. Vamos a nuestra máquina Kali y antes de empezar a romper las contraseñas vamos a ver dentro de un sistema Linux cómo se almacenan las contraseñas de los usuarios. Cuando he iniciado la sesión en Kali, lo he hecho con el usuario root. Podemos verlo ahí. Para iniciar la sesión he tenido que introducir una contraseña que definí en el momento de instalación de Kali Linux. ¿Dónde se almacenan los usuarios y las contraseñas en una máquina Linux? Los usuarios se almacenan en un archivo que se llama PASSWD. Vamos a ver su contenido. Se encuentra dentro del directorio etc. Como probablemente ocupe más que el espacio que tengo aquí en la consola, voy a poner un paginador como more para que pare el scroll de la pantalla cuando haya llenado toda la consola. Vamos a ver los usuarios que están creados en esta máquina Linux. Vemos que el primero que aparece es root. Luego aparece otra serie de usuarios. Son usuarios para servicios y si nosotros creamos un usuario, como luego vamos a hacer, también aparecerá aquí. Pero el primero que aparece es root. Y justo después aparece una X. Eso nos indica que la contraseña de ese usuario root no está almacenada en este archivo PASSWD, sino que está almacenada en otro archivo que se llama shadow. Vamos a ver el contenido de ese archivo. También se encuentra dentro de etc. y quiero ver su contenido. El primer usuario que aparece también es root y todo esto que vemos aquí arriba hasta esos dos puntos es la contraseña del usuario root cifrada. Voy a crear ahora otro usuario. Por ejemplo, voy a llamarle a ese usuario prueba. Me pide una contraseña, la confirmo, tengo que introducirla 2 veces y luego me pide algo de información que no hace falta completar. Le digo que sí, que es correcta la información y ya se ha creado ese usuario. Voy a ver otra vez el archivo PASSWD y el archivo shadow. Empezamos por el PASSWD. Vemos que ese usuario aparece el último y también aparece ahí una X, indicándome que su contraseña está en el archivo shadow. Vamos a ver el contenido de ese archivo shadow. El usuario también aparece el último y la contraseña que yo he introducido aparece cifrada ahí. Si alguien tuviese acceso a este archivo, podría intentar romper esa contraseña. Eso es lo que se denomina un craqueo de contraseñas offline o estático. Instalado en Linux, tenemos probablemente una de las mejores herramientas para hacer ese tipo de ataques, y esa herramienta es John the Ripper. Veamos cómo utilizamos John the Ripper. Para utilizar John the Ripper tendríamos que lanzar el comando John y en su forma más básica simplemente pasar el archivo que contiene usuarios y contraseñas. Sin embargo, hemos visto que los usuarios y las contraseñas en el caso de Linux se almacenan en 2 archivos por separado. No hay problema porque el propio John the Ripper nos ofrece una herramienta que se llama shadow para conseguir unir usuarios y contraseñas en el mismo archivo. Voy a utilizar primero esa utilidad, shadow, sobre el archivo etc.PASSWD y el archivo shadow. Y quiero que el resultado me lo entregue en el directorio desktop, es decir, en el escritorio de root, en un archivo que se llame, por ejemplo,
usuarios.txt. Tarda muy poco en hacerlo y ya tengo el archivo de usuarios.txt. Voy a ver su contenido. Me dirijo a ese directorio, vemos ahí el archivo y voy a ver lo que contiene. Como vemos, contiene el nombre del usuario y a continuación, donde antes había una X, tenemos la contraseña. Justo ese es el formato que necesita John the Ripper para empezar a hacer su trabajo. Vamos a ver cómo puedo utilizar John the Ripper contra este archivo. En el modo más básico, solamente tendría que escribir John y pasarle el archivo. Hará pruebas básicas, intentará contraseñas muy simples y si la localiza me dirá cuál es la contraseña del usuario prueba que he creado hace un momento. Vamos a lanzarlo. Está haciendo ahí su trabajo. No ha tardado mucho y ha descubierto que la contraseña que yo he utilizado para el usuario prueba es 12345. En este caso se lo he puesto bastante fácil. Vamos a hacer otra prueba. Voy a crear un usuario que tenga una contraseña más compleja. Voy a llamar a ese usuario, por ejemplo, difícil. Me pedirá una contraseña. Pongo una contraseña bastante más compleja que la anterior. Completo los datos que me pide y ya habremos creado ese usuario. Vamos a ver que se ha creado. Aparece el último, en el archivo de password, y también aparecerá en Shadow. Ahí vemos el usuario difícil con la contraseña cifrada. Igual que antes, tendré que unir usuarios y contraseñas en un único archivo. Voy a borrar el que tengo y lo crearé otra vez para que me añada al usuario difícil. Igual que antes en usuarios.txt. Ahí vemos el archivo que ahora contiene al usuario difícil y la contraseña justo a continuación. Voy a intentar romper esa contraseña utilizando John the Ripper. Le paso simplemente el archivo de usuarios y contraseñas a ver si consigue descubrirla. Como vemos, en este caso a John le está costando bastante descubrir cuál es la contraseña, ya lleva un buen rato y no lo ha conseguido. De hecho, no lo va a conseguir porque no es una contraseña habitual, así que voy a cortar el proceso de John y vamos a intentar hacer un ataque por diccionario. En este caso será un ataque por diccionario preparado para que no tarde mucho. Paro el proceso, no ha sido capaz de encontrar cuál es esa contraseña y ahora, en lugar de hacer un ataque básico, un ataque por fuerza bruta como estaba haciendo John, vamos a hacer un ataque por diccionario. La idea es decirle a John que pruebe con múltiples opciones que estarán sacadas de un archivo con cientos o miles de contraseñas, a ver si alguna de ellas es la contraseña que estamos buscando. Para eso lo que voy a hacer es crear yo un diccionario donde introduciré la contraseña que sé que va a ser válida para el usuario que he creado antes.
Voy a crear un archivo que se llame, por ejemplo, diccionario.txt que contenga varias palabras, varias posibles contraseñas. Por ejemplo, va a contener password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contendrá también, por ejemplo, diccionario. Voy a introducir la contraseña que es correcta. Y alguna otra contraseña más. Veamos el contenido de ese diccionario. Y ese diccionario, como decía, contiene la contraseña que yo sé que es correcta porque es la que le he dado antes al usuario a la hora de crearlo. Voy a decirle a John the Ripper que ahora intente romper la contraseña utilizando este diccionario que acabo de crear. Voy a ejecutar John con la opción Word List, donde le diré que quiero que utilice el diccionario.txt sobre el archivo donde tengo los usuarios. Como vemos, en este caso lo hace muy rápido, solamente había 6 o 7 contraseñas y se ha dado cuenta de que la contraseña era el nombre de mi perro. Acabamos de ver cómo se hace un ataque por diccionario utilizando John the Ripper. Para otra contraseña necesitaríamos un diccionario, cuanto más grande y completo mejor.